Algunas interpretaciones de lo sucedido en las últimas 72 horas en el panorama de América del Norte dicen México y Canadá no tenían absolutamente nada que hacer más que lo que hicieron, ¿no? El presidente Trump aplicó una táctica de negociación como de introducción a la negociación, ¿no? Negociación parte 1 de algún temario de escuela de negocios. Pues, ¿por qué? Porque apretó. Y a partir de ahí, pues consiguió ciertas concesiones sin dejar de lado la baraja de los aranceles que bien pueden ser impuestos dentro de un mes. Eso por un lado. Está, por supuesto, el señalamiento de Estados Unidos a México sobre el tema del crimen organizado, que no teníamos registro, digamos, en la historia moderna de la relación bilateral, de que algo así tan directo sucediera. Señalar, ¿no? El gobierno de México está haciendo esto con los grupos de crimen organizado. En fin, hay muchos niveles de análisis, un tema súper importante, complejo y además un tema que nos pega en la vida cotidiana a millones de personas en la región. Rafael Fernández de Castro, director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego. Me da siempre mucho gusto platicar contigo, Rafa. Me da mucho gusto saludarte, Ana Francisca. Mira, yo te diría un fin de semana muy difícil para América del Norte, porque Trump parecía dispuesto a imponernos aranceles, tanto a Canadá como a México. Y bueno, pues hablando se entiende la gente, una llamada larga de Sheinbaum con Trump esta mañana y encontraron, digamos, cuando menos esto se aleja un mes y las promesas a lo que se compromete México, pues digamos, es muy claro. 10,000 elementos más de la Guardia Nacional a la frontera norte, está bien. Comprometernos a que no pase fentanilo, qué bueno. Yo te diría, Ana Francisca, como tú lo dices, efectivamente Trump, digamos, amenazó y logró el compromiso de México. Aquí lo que hay que entender, a mí me gusta, digamos, la cabeza fría que mostró Claudia Sheinbaum en esto. Se veían las cosas ayer domingo muy difíciles, todo el mundo pensaba que iba a ser un lunes muy difícil, sí. Y qué bueno que salieron así las cosas. Mira, si lo pensamos, lo que están pensando a Canadá, Estados Unidos, Trump lo está metiendo en el mismo saco que a México. Uh-huh. Y prácticamente en la frontera de Canadá y Estados Unidos no pasa fentanilo, y es una frontera, hay que decirlo, más ordenada que la México-Estados Unidos. Claro. Entonces, los canadienses la han sufrido enormemente porque es un país, digamos, más pendiente de su relación con Estados Unidos. Uh-huh. Y bueno, Justin Trudeau se ha visto mal, es un primer ministro que va de salida, y yo te diría, digamos, es importante tomar eso en cuenta porque Trump, Ana Francisca, no está en contra de México y Canadá, está en contra de todo. Tienen una estrategia que se llama inundar la zona, que el ideólogo se llama Steve Bannon, y eso se trata justamente de lanzar tantas iniciativas en política interna, en política exterior, en contra del Estado profundo, etcétera, para que la oposición, y en este caso los países extranjeros, no tengan cómo defenderse, uh-huh. ¿Sí? Que los abrumen. Entonces lo importante ante esta táctica, digamos, locuaz de Trump y acelerada de Steve Bannon, lo importante es no caer en el juego de Trump, como bien lo hizo Sheinbaum, y es decir, cabeza fría, negociemos hasta el último momento, sí. Y Trump sabía muy bien que si realmente nos imponía aranceles a Canadá y a México, iba a repercutir en el bolsillo del consumidor estadounidense. Claro, entonces, claro. Trump no traga fuego, y hoy no tragó fuego, y por eso se alargó un mes. Pero bueno, nos tiene bien apretadita la correa porque dijo nada más un mes y un mes nada más tiene 30 días. Sí, ahora, a ver, es que son varios temas y creo que es que esa es la cosa, es muy complejo de pronto porque empiezan a saltar cosas de un tema para el otro, pero en el asunto migratorio, 10,000 elementos de la Guardia Nacional a la frontera norte para hacer básicamente labores pues de migrar, igual que sucedió con el presidente López Obrador en su momento, la misma historia, ¿no? El mismo requerimiento por parte de Trump y la misma respuesta del gobierno mexicano. Van los elementos de la Guardia Nacional para detener a los migrantes. La prensa de Estados Unidos, y no sé qué información tengas tú, Rafa, pero dicen que básicamente la presidenta Sheinbaum aceptó también el regreso del programa Quédate en México para que los migrantes se queden en el territorio nacional en lo que esperan eventuales citas migratorias en los Estados Unidos. Pero ahí sí no hay nada a cambio, ¿no?
Ahí sí no. Bueno, déjame decirte que el programa Quédate en México, que efectivamente se instrumentó desde que inició la presidencia de López Obrador, a los 3 días empezó esto, pero realmente se empezó a utilizar en serio después de esa amenaza, ese amago que hizo Donald Trump en abril de 2019. Así es. Y en mayo ya se empezó a utilizar con plena fuerza. En total, en 2 años nos regresaron, 70,000 gente, sobre todo centroamericanos, permanecieron en México. Te digo una cosa, no fue tan oneroso para México. No veo tan grave el programa. Creo que a México le conviene una migración ordenada, segura y legal. Y me parece que además ahorita hay muy pocos flujos migratorios llegando a la frontera norte. Lo que México tendrá que negociar es cómo le vamos a hacer con esos venezolanos, con esos haitianos, pero con esas gentes de Guerrero, con esas gentes de Michoacán, con esas gentes también, digamos, de Tamaulipas, mexicanos que van huyendo de la violencia y que vienen a refugiarse a Estados Unidos, porque sí los hay. Y ahí, digamos, no es una cuestión sencilla, porque el derecho internacional Estados Unidos tiene que dar derecho al asilo y Trump no lo está dando. Eso no sé cómo se esté negociando, pero en principio México ha ayudado en los últimos años, sobre todo en el último año, enormemente a Estados Unidos en este sistema de carrusel, que ya cuando van llegando a la frontera norte los regresan a la sur hasta que cansan al migrante y ya no regresa. Los flujos están como a 1/5 de lo que estuvieron el año pasado, es decir, está llegando poca gente, como el 20% de lo que llegó en 2023, porque en 2024 ya bajaron mucho y ahorita están bajando aún más. Entonces, esto no va a ser tan difícil para México. Creo que el tema más de fondo está en el fentanilo, en el crimen organizado, porque ahí López Obrador metió a México y a Claudia Sheinbaum en un problema. 5 años, Ana Francisca negó que en México se produjera fentanilo. Y eso molestó a demócratas y a republicanos. ¿Cómo es posible que dijera eso López Obrador? Y ahí sí la tiene difícil Claudia Sheinbaum, porque no se va a poner a criticar a López Obrador. Y lo que sí vimos es que de una manera tácita estamos viendo, ya acabaron con la visión de abrazos, no balazos. Ahora hay muchos balazos y ya no hay abrazos, porque claramente García Harfuch le está echando el guante a muchos delincuentes, a muchos criminales, pero vamos a ver si es suficientemente efectivo, porque una cosa es decir voy a combatir la violencia con todo el peso del Estado, pero sabemos bien que esto no es sencillo y que el legado en ese sentido de López Obrador es nefasto. Y esa muy costoso esa negación que tuvo, bueno, era como echarle el limón a una herida abierta en los Estados Unidos, porque hay que recordar que en Estados Unidos en los últimos 4 o 5 años 100,000 estadounidenses mueren por sobredosis de opioides, la mayoría fentanilo. Así es. Sí. Y las imágenes, creo también, ¿no? Que lo vimos durante todo el sexenio del presidente López Obrador en las distintas audiencias en el Congreso de Estados Unidos, cómo reiteradamente salían de un lado y del otro, demócrata y republicano, referencias a que el presidente saludaba a la mamá del Chapo, a que, ¿no? O sea, una cantidad, digamos, ¿no? Que era, pues sí, seguramente inaceptable para Estados Unidos. Y para México también, me parece, digo, la verdad. ¿No? Ahora, la verdad de las cosas, esta historia ya la vimos, pasó en los años 80, cuando hubo una crisis de crack, cocaína, sobre todo en la ciudad de Washington, que se estaban muriendo sobre todo los afroamericanos, los negros, como literalmente como moscas, había una epidemia terrible. Estados Unidos nos pone la certificación de drogas, que era un proceso que teníamos que ser aprobados por el Congreso cada año, y la verdad, en estos momentos, cuando hay crisis en Estados Unidos saca lo peor de ellos y no solo lo peor de nosotros. Cuando empezamos a señalarnos y cuando Claudia dice es que Estados Unidos, las ciudades de Los Ángeles, es con la gente se droga en las calles, sí, cierto. Pero México fue muy negligente en el tema fentanilo. Y Estados Unidos, por otro lado, le echa la culpa a México porque en lugar de reconocer que tiene un tema de salud pública enorme, es más fácil decir que no lleguen las drogas y así se solucionan las cosas. No, pues tampoco. Hay demanda, va a haber oferta. Sí, sabemos que no. Ahora, dime una cosa, Rafael, por último, porque creo que es uno de los asuntos que más causó polémica en redes sociales y en espacios de discusión y debate el fin de semana, que fue el señalamiento directo de la Casa Blanca al gobierno de México de proteger a grupos del crimen organizado. ¿Qué decir al respecto de ello? Mira, es completamente antidiplomático, sí. es choqueante,
pero digamos, y respondió Claudia Sheinbaum, por eso dijo que en las ciudades americanas se drogan y sí es espantoso. Ya estuve en Los Ángeles y hay unas escenas terribles. En San Diego ya las tenemos un poquito más controladas, pero yo te diría mal por Trump, pero cuando 5 años López Obrador negó la prisión de fentanilo, pues sí. Hay mucha gente enojada. Y por otro lado, yo te diría, aquí el tema es que va a ser muy difícil porque Trump es un hombre macho, un hombre que piensa que a fregadazos se arreglan las cosas. El problema de la violencia es muy delicado, es multifactorial, son múltiples los factores y tendríamos que hacer equipo, un equipo literalmente hemisférico con América Latina y con Estados Unidos. Eso no se va a lograr con Trump, porque Trump es un macho man, es un tipo que cree que es a fregadazos. Entonces, pues mira, las cosas no van a ser fáciles, pero Claudia Sheinbaum tiene que ordenar el territorio mexicano en tema de carteles, tiene que tener tolerancia cero en el tema del fentanilo, tiene a su hombre más cercano, al que le ha dado más poder, Omar García Harfuch haciendo esto, y bueno, pues hay que dar resultados pronto, porque sin buenos resultados en materia de seguridad, el gobierno de Sheinbaum ni siquiera para los mexicanos es creíble. Yo creo que hoy hay un importante, yo lo llamaré así, victoria diplomática de Sheinbaum, pero esto es muy relativo, porque Trump tiene la cuerda muy cortita, y a diferencia, yo diría, de 2019, que a Trump se le olvidó, ahora no se le va a olvidar. Ahora hay un gobierno trumpista, esta administración 2.0 está mucho más ordenada. Hay un señor allí en la Casa Blanca, el número 2, que se llama Stephen Miller, que es el gran estratega de estas cosas y lo tiene muy claro, y nos van a pedir cuentas. Entonces a México le conviene ordenar y evitar que venga fentanilo. Y bueno, pues sí, fíjate qué terrible, tiene que venir una presión de afuera para que el Estado mexicano tenga lo que tiene que hacer, combatir frontalmente a estos cárteles que realmente están envenenando no solamente a los estadounidenses, también a muchos jóvenes y a mucha gente en México, porque si hay problemas de fentanilo en Estados Unidos, los hay en la frontera mexicana, claro. Y los hay ya en varias ciudades mexicanas. Y exacto, es cuestión de tiempo para que haya fentanilo en muchísimas ciudades de México y veamos las escenas espantosas que tú bien describes, Rafael, en algunas de las ciudades en Estados Unidos. Eso me queda clarísimo. Bueno, pues ahí está, muy complicado, muy complejo. Esta es una carrera porque no, es una carrera de largo alcance. Así es, de cabeza fría, de mucha paciencia, de nunca desesperarse y nunca entrar a los terrenos de Trump, porque lo que Trump y Elon Musk y sus seguidores quieren eso, quieren, digamos, que salga el nacionalismo de los países. No, México, y Claudia Sheinbaum, espero que por ahí vaya, debe convertirse en un país de instituciones, no solamente instituciones nacionales y internacionales. Por eso es tan importante el TEMEC, este acuerdo, y por eso es tan importante que tengamos un equipazo ampliado, no solamente empresarios, para renegociar el TEMEC. Este no es un tema de la tribu de la Cuarta Transformación, es un tema de todos los mexicanos, y ojalá ahora Sheinbaum, que logra este triunfo tan importante, pues se abra a todos los mexicanos. Este es un tema del Estado mexicano, no de la Cuarta Transformación, porque realmente el riesgo de Trump es altísimo. Este es un tipo que se siente César, se siente tirano. No, bueno, se siente tocado por Dios, pues digo, no lo dijo en su inauguración diciendo a mí me salvó Dios. Además es Mesías. A mí me salvó Dios para que yo esté aquí, ¿no? Del atentado de La Breja, ¿no? O sea, pues. Así es. Entonces no la tenemos fácil y se necesita equipo México, no solamente Cuarta Transformación. Espero que esto, o sea, de veras se entienda en el actual gobierno mexicano. Aquí no es cuestión de partidismos, es cuestión realmente de responder como país con pluralidad. Totalmente de acuerdo. Y con espacio para todos y para todas los que queramos participar en esto, porque la verdad es mayúsculo el reto y los riesgos que representa este furibundo ególatra que es ahora el presidente de los Estados Unidos, el señor Trump, y además rodeado por un gabinete de puros, que es, sí, señor presidente, ¿y qué horas son? Las que usted diga, señor presidente. Sí. Como en los viejos tiempos del PRI. Y eficaces, además, muy eficaces. En fin, ojalá que lo podamos seguir conversando, Rafael.